Tiempo para ir al análisis, mirar al mercado, y a esta hora lo hacemos con Eduardo Bicho, analista independiente. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, quería empezar con esa fotografía del mercado con un IBEX 35 que hoy estaba por debajo de esos 11.600, que lo recupera y hoy se impone como el mejor de la sesión. Bueno, de momento seguimos observando una resistencia importante en el entorno de los 11.750 puntos. Sin duda hoy es una jornada importante donde todos los índices están mirando de reojo lo que dirá la Reserva Federal, y no solo por la decisión que tome hoy, que todo apunta a que hay un 95% de probabilidades de que el recorte finalmente será de 25 puntos básicos, sino por las expectativas o lo que nos comente con vistas a esa hoja de ruta que haya con respecto a 2025. Al escenario de los índices, protagonista la sesión en Europa, justo después de haber visto a Wall Street con una racha malísima, la peor desde 1978 para el Dow, con caídas del S&P y del Nasdaq, esperando a la gran cita del año. Así es, vemos como los principales índices americanos han experimentado, como bien comentabas, una corrección de cierta envergadura, y además observamos como, por ejemplo, en el caso del Dow Jones, parece que está buscando apoyo en la media de 60 sesiones, que también ha funcionado en tiempos pasados. Veíamos cómo se apoyó a principios del mes de noviembre de este mismo año en el entorno de los 41.570 puntos. Anteriormente veíamos como también en el mes de septiembre servía de soporte, así que muy atentos a esta zona de soporte, ya que en el caso de perforarlo con un cierre diario por debajo de dicha media, todo apuntaría a que podríamos tener una continuidad en la corrección que estamos viendo. Así que muy atentos, ya que quizá el catalizador, si se endurece un poco el mensaje de la Reserva Federal y se pone un poco más restrictiva con vistas a las próximas reuniones o próximos recortes esperados por el mercado, pues podría ser quizá el catalizador que propiciase la perforación de dicho nivel. Mirando precisamente a lo que son los grandes protagonistas de las últimas horas, hemos vigilado de nuevo a los magníficos. Caían casi todos, sin embargo Tesla ha subido con fuerza, y sobre todo en la tecnología el nombre que más se ha convertido en protagonista en los últimos días es Broadcom. Así es, y es que parece como muchos medios apuntan a que está viviendo su propio momento Nvidia, y el gráfico habla por sí solo. Hemos visto cómo alcanzaba niveles de máximos. Es cierto que en la jornada de ayer experimentaba una pequeña corrección, pero sin duda no tiene referencias en cuanto a resistencias se refiere, y en cuanto a niveles de soporte, pues desde el punto de vista técnico nos encontramos en primer lugar con este hueco alcista que dejó hace 2 sesiones en el entorno de los $229 y posteriormente en esa zona de 212. Pero de momento lo que está claro es que los resultados han gustado y mucho, y eso pues podría dar continuidad a esta tendencia alcista que estamos viendo en el corto plazo. Y mirando a valores protagonistas, saltaba hace un momento porque te preguntaba por una sesión en Europa, que hoy hemos visto, por ejemplo, Renault dispararse hoy en una jornada en la que el sector automovilístico se ha convertido en protagonista al calor de esas noticias que venían sobre la posible colaboración, dicen las empresas, fusión, dicen los medios, de Honda y de Nissan, en un momento en el que el sector automovilístico está protagonizando un año sumamente intenso. Viendo a esos protagonistas, viendo a Renault, la fotografía, el análisis. Bueno, aunque sí que es cierto que es un sector que todavía me sigue dando cierto respeto a la hora de tomar posiciones, sobre todo con vistas a medio y largo plazo y al calor de pues los últimos datos que hemos ido conociendo de cómo han ido perdiendo cuota de mercado, sobre todo en algunos países importantes, como por ejemplo en el caso de China. Sí que es cierto que las noticias que han acontecido en el día de hoy sobre Renault han propiciado la superación de la resistencia de los 44,5 €, un nivel que había servido como resistencia prácticamente desde el mes de agosto, y que finalmente, y una vez superado, abre un nuevo escenario alcista con un siguiente objetivo en el entorno de los 50 €. Estamos viendo en el sector automovilístico en general como pues parece que hay cierta recuperación. Aquí vemos el gráfico de Volkswagen, en el que también vemos como, tras haber alcanzado mínimos en el entorno de los 81 €, pues parece que poco a poco va recuperando. Creo que sí que se empiezan a mostrar ciertos síntomas de debilidad en esta corrección a la que llevamos asistiendo meses atrás, y que por lo tanto podría darse un respiro tanto a corto como a medio plazo. Pero insisto, si nos fijamos en los fundamentales y en esos últimos datos que hemos ido conociendo, de momento creo que todavía esperaría un poco antes de tomar posiciones en dicho sector con un horizonte de inversión de medio y largo plazo.
Mirando, por supuesto, a los protagonistas, hoy es cita con la política monetaria, hoy es cita de vigilar el mercado de divisas, el dólar y el eurodólar. Así es, y es que seguimos viendo esas divergencias de las que venimos comentando semanas atrás y que creo que se pueden acentuar en las próximas reuniones o en las próximas conferencias por parte de los principales banqueros centrales. Y es que mientras seguimos viendo cómo la inflación en Europa se sigue relajando poco a poco y eso abre la puerta a nuevos recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo. Por contra, vemos cómo la Reserva Federal, seguimos viendo cómo la inflación a largo plazo sigue preocupando un poco y, como comentaba anteriormente, creo que podríamos asistir a una rueda de prensa posterior a la decisión de tipos con un carácter más restrictivo con vistas a 2025 y quizá ese también pueda ser un catalizador a la hora de que veamos un nuevo recorrido a la baja en el eurodólar, es decir, un fortalecimiento del billete verde frente a la moneda europea. Así que muy atentos, porque creo que es una cita muy importante por esa rueda de prensa posterior a la decisión de tipos, y vemos como el eurodólar está encasillado en un rango lateral, con parte alta en el entorno de 1,059 y con una parte baja en el entorno de 1,0450, y si asistiésemos a la perforación de esa parte baja, pues todo apunta a que podríamos ir nuevamente, en primer lugar, a niveles de 1,03 y quién sabe si volver a la famosa paridad. Mirando activos claves, ese activo refugio, el oro, hoy que a dudado, ahora está entrando en terreno positivo, pero lo tenemos por encima de $2.600, y el petróleo, que hoy está revalorizándose. Fotografía. Bueno, con respecto al oro, sigue siendo uno de mis activos preferidos, por lo menos para tener en cartera con visas hasta 2025, y que también lo ha hecho en 2024. Y de momento está inmerso en un proceso de consolidación alcista tras alcanzar esos máximos que veíamos aquí a finales del mes de octubre. Parece que está, pues eso, consolidando los niveles, está en torno a la media de 60 sesiones. Mientras no perforase la zona de los $2.540, creo que no es preocupante y que podemos seguirlo teniendo en cartera, sobre todo para diversificar nuestro portfolio. Y en cuanto al precio del crudo, ya lo comentábamos la semana pasada, sigue muy cerca del importante nivel de soporte de los $70, donde históricamente han salido algunos miembros de la OPEP para reaccionar y para intentar que no se perforase dicho soporte. Pero creo que también vamos a estar mirando muy de cerca la evolución del dólar, ya que en el caso de darse el escenario que comentó anteriormente y si viésemos finalmente que el dólar se vuelve a apreciar, no sería descartable que eso, por la relación inversa que suele tener con el precio de las materias primas, pudiese provocar una caída en el precio del Brent y se ponga nuevamente en tela de juicio ese importantísimo soporte. Así que de momento, en cuanto a los niveles técnicos, siguen bastante claros, soporte en la zona de los $70 y la resistencia ahora mismo más importante a corto plazo se situaría en los $75,70 en el caso del Brent. Pues Eduardo Bicho, analista independiente, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Y feliz Navidad, sí, que estamos a las puertas. Muchísimas gracias igualmente.